Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 14, mes 1. Génesis capítulo 30. Una vez más, vemos cómo la providencia de Dios opera sobre incluso cosas que podríamos denominar como malas disposiciones o actitudes incorrectas, porque podemos ver aquí una verdadera competencia entre Raquel y Lea por dar hijos a Jacob, a fin de tener su consideración y cariño. Cada una quiere concebir para tener ese amor y para vencer sobre la otra de manera egoísta. Con ese propósito, incluso llegaron a usar el cuerpo de sus siervas, Bilha y Silpa. Pero aunque es realmente triste todo esto, así es como nacen los 12 hijos de Jacob, de quienes vendrían las 12 tribus de Israel, que finalmente serían la descendencia sanguínea de Abraham. Por tanto, nuevamente vemos la providencia de Dios obrando sobre estas cosas. Y es que el tema de la esterilidad de Raquel produjo conflictos matrimoniales con Jacob, demostrando la superficialidad de su atracción inicial. Además, hay un matiz entre Lea y Raquel, ya que mientras los nombres que Lea da a sus hijos tienen que ver con el desprecio que sufre por parte de su marido y su deseo por el amor de él, los nombres de los hijos de Raquel reflejan autojusticia y orgullo. Por otro lado, vemos una tremenda falla en el liderazgo de Jacob. Se podía pensar que en esta época el hombre era un dominador absoluto, pero vemos que Lea literalmente arrienda a Jacob por un puñado de mandrágoras, que eran un fruto con propiedades afrodisíacas que había recogido Rubén, uno de los hijos de Lea. Así, Lea dice a su esposo: «Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo», en el versículo 16. Jacob parecía un juguete entre estas dos hermanas. Por eso, después la ley de Moisés prohíbe tomar a una mujer juntamente con su hermana, en Levítico 18. Porque se genera este tipo de rencillas que pueden llegar incluso al homicidio. A pesar de toda esta situación, Dios tuvo misericordia tanto de Lea como de Raquel, permitiendo a esta última que fuera madre por primera vez de su hijo José, quien luego sería el favorito de su padre. Esta indolencia y falta de carácter de Jacob hacia sus esposas contrasta con el amor incondicional y perfecto de Cristo hacia su esposa, la Iglesia, quien da el modelo para el marido conforme al corazón de Dios, quien debe amar a su mujer sacrificialmente para hacerla santa, como vemos en Efesios 5, del 25 al 27. Desde el versículo 25 vemos cómo es prosperado Jacob a pesar de los engaños de Labán y de sus propias supersticiones. Recordemos que Jacob mismo era dado a engañar y a sacar ventajas ilegítimas, pero aquí recibe de su propia medicina, pues Labán también era un engañador, quien a su vez recibe una retribución por eso, y Jacob, quien realiza una especie de acto supersticioso para tener más ganado, termina de todas maneras recibiendo riqueza y prosperidad de parte del Señor. Probablemente esto también fue un asunto de justicia de parte de Dios, ya que Labán había apartado traicioneramente una parte del rebaño que correspondía a Jacob según el trato que habían hecho ellos, para que éste no la recibiera. Al leer este pasaje, recordemos que la revelación del Señor es progresiva, poco a poco va arrojando más luz, y en este tiempo había muchas cosas que el Señor todavía no había revelado. Desde luego, toda esta bendición de Jacob es parte de la promesa del Señor a Abraham y a su descendencia, y se está cumpliendo en Jacob, a quien también ya le había reafirmado el pacto hecho con su abuelo para bendecirlo y estar con él. Así que lo que Dios está preparando en esta ocasión es esa bendición que iba a tener Jacob, por la cual iba a ser enriquecido e iba a poder volver a su tierra con riquezas, cuestión que Labán estaba entorpeciendo al retenerlo. En esto aprendemos también que los pecados son terribles y tienen consecuencias, pero no pueden frustrar los propósitos de Dios. Capítulo 31. El conflicto entre Jacob y Labán se agudizó, y no podían seguir compartiendo la misma tierra. Labán y sus hijos acusaban a Jacob de enriquecerse a costa de ellos, y Jacob los acusaba de abusar de su buena fe y de cambiar las condiciones constantemente a conveniencia propia. Pero el Señor había visto toda la injusticia con que Labán trató a Jacob, como dice el versículo 12. Y esto nos debe dar consuelo, pues como dice el Salmo 11, sus ojos examinan toda la tierra. Él sabe cuando hay injusticias y Él también mira a los suyos. Debemos saber que el Señor está mirándonos, conoce nuestro día a día y sabe si estamos sufriendo alguna injusticia o alguna opresión. Así es como ordena a Jacob que vuelva a su tierra, que es la que el Señor prometió a su padre y a su descendencia. Y esto era esencial para que se cumplieran los propósitos redentores de Dios. Salmo 12. El pecado no nos puede parecer indiferente. El salmista veía que abundaban los hombres que hablan mentira y labios lisonjeros, es decir, con elogios que encubren engaño, con doblez de corazón. Es un salmo que bien se podría predicar del día de hoy, donde reina también la mentira. Debemos afligirnos cuando vemos que la impiedad parece prevalecer y llevar esto en oración al Señor.
en la confianza de que Él sabrá juzgar estas cosas y se levantará para que su palabra y su justicia prevalezcan. La mentira, la blasfemia y la soberbia no permanecerán impunes, por más que quienes las cometan se jacten de que no les ocurrirá nada. La opresión a los pobres, el gemido de los menesterosos hace que el Señor se levante, y eso también nos relaciona el obrar de Dios con la oración. El Señor es justo, Él obra por su justicia, pero también lo hace a través de la oración de los suyos, y dice: pondré en salvo al que por ello suspira, es decir, al que se conmueve y quebranta ante el pecado que ve multiplicarse a su alrededor. Aquí hay un contraste maravilloso desde el versículo 6 entre la mentira y los labios lisonjeros de los hombres y el carácter de Dios, porque sus palabras son limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces, es decir, son de la mayor pureza posible, y contrastan con la inmundicia de las palabras de los perversos, y por ello es que constituye nuestra regla infalible de fe y también de práctica. Luego, vemos que en el versículo 7 y 8 se nos dice que en medio de una generación perversa podemos confiar en que el Señor es quien guarda a los justos, a aquellos que confían en Él. En todo esto, recordemos que Cristo es la palabra de Dios hecha hombre, como vemos en Juan 1:1, y en su venida se produjo ese contraste entre la mentira y la verdad pura, al punto que Cristo fue crucificado por los impíos, pero se levantó al tercer día y vendrá a juzgar a quienes amaron más la mentira que la verdad, reflejando y a la vez cumpliendo lo que dice este salmo. Proverbios 3, del 13 al 15. Aquí vemos el comienzo de una sección donde se habla de la sabiduría y sus beneficios en la vida del hombre, y estos son los primeros 3 versículos de dicha sección. Es maravilloso lo que dice, que el hombre que encuentra la sabiduría y la inteligencia es dichoso, feliz, bienaventurado. ¿Por qué? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. La sabiduría y la inteligencia son más preciosas que cualquier cosa que podamos encontrar en este mundo. Por eso también debemos entender que la sabiduría está personificada en Cristo. La sabiduría es Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, en 1 Corintios 1:24. Y también dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2:3. Por otro lado, el mundo obviamente nos dice que lo más valioso son las cosas materiales, las cosas que vemos en esta tierra, y que por ellas debemos vivir. Pero el Señor nos está diciendo que lo más valioso y deseable es la sabiduría y la inteligencia. No hay nada más alto que esto. Aquí debes pensar, ¿a qué se están destinando tus pensamientos? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es aquello que tú dices, esto me gustaría tener? Aquí te dice que nada, incluso lo que más desees de esta tierra, se puede comparar al hecho de tener sabiduría e inteligencia. Debemos analizar nuestras motivaciones, pensamientos y deseos y pedir a Dios que los encamine en su palabra, para que aquello que deseamos sea lo que su palabra nos fija como meta. Por tanto, procuremos redirigir nuestros deseos hacia la sabiduría y la inteligencia, y por supuesto, sabiendo que en Cristo está personificada la sabiduría. Él es la sabiduría y la inteligencia de Dios manifestada a nosotros. Mateo capítulo 10. En los versículos 1 al 4 Jesús llama a sus 12 discípulos. Al final del capítulo anterior, Él dijo a los discípulos que rogaran al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí escogió a sus 12 apóstoles. Y en ellos, al escoger también ese número en particular, se está dando un nuevo comienzo y una restauración de las 12 tribus de Israel, esta vez en la persona de Jesucristo. Por pasajes paralelos, sabemos que Jesús oró toda la noche para tomar esta decisión. Por supuesto que Él sabía a quiénes escogería, pero recordamos nuevamente la relación entre la oración y la soberanía de Dios. Esta no nos debe desmotivar a la oración, sino todo lo contrario, debe motivarnos aún más, porque la necesitamos. Si el Hijo de Dios oró de esta manera, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Por otro lado, fijémonos que los invistió de autoridad, y esto hoy día se malinterpreta mucho pensando que todos nosotros podemos hacer estas cosas que Jesús les entregó a ellos por hacer, o que ciertos ungidos especiales pueden realizarlas. Suponen que si está escrito aquí, entonces es para todos, pero no es así, ya que el Señor da autoridad a sus discípulos específicamente, es decir, ellos no la tienen por sí mismos, tampoco la tienen por el hecho de ser sus discípulos, sino que de una manera especial y expresa, el Señor les concede autoridad sobre espíritus inmundos para que los echen fuera, para sanar enfermedades y toda dolencia, e incluso les da autoridad para resucitar muertos. Es necesario aclarar también que aquí se les nombra de manera distinta a como se les nombra en otros evangelios, porque varios de ellos tenían 2 o más nombres por los cuales eran conocidos. Por ejemplo, Bartolomé también se ha entendido que corresponde a Natanael.
Y hay uno al que se le llama Jacobo aquí, al que también se le llama Judas Tadeo en otro pasaje. En los versículos 5 al 6 vemos que estos 12 son comisionados, y la prioridad de su ministerio debía enfocarse en los descendientes sanguíneos de Abraham, lo que excluía a gentiles y samaritanos, al menos en una primera etapa. Recordemos que estos últimos eran descendientes de israelitas, pero que se mezclaron con asirios y pueblos de esas regiones cuando los asirios conquistaron el reino del norte. Por tanto, la prioridad la tenían aquellos que vivían en Judá, que eran la descendencia sanguínea de Abraham, porque a través de ellos vino la palabra, por lo que a ellos se les debía predicar primero, siendo esto parte de lo que Pablo llamó la ventaja del judío, en Romanos 3, 1 y siguiente. En el versículo 7 vemos que el contenido de ese mensaje es que el reino de los cielos se había acercado. Es decir, que aquella promesa de 2 Samuel 7, donde se prometía un rey, hijo de David, y que dicha promesa, siendo un esqueleto en un inicio, se fue rellenando de carne, de muchas más promesas de Dios, pero siempre relacionándose con esa promesa central que es el reino. Y esa promesa entonces se acercaba a ellos en Cristo. Estaba llegando el Mesías. El versículo 8 nos muestra cómo se manifiesta la llegada de este Mesías, y es en un derramamiento sobrenatural de gracia que implica la restauración de todas las cosas, que los enfermos serían sanados, los leprosos serían limpios, los ciegos verían y los sordos oirían. ¿Qué quiere decir esto? Que el Rey viene a restaurar todas las cosas y los milagros son un anticipo de esa restauración que Él hará en el día final. En los versículos 9 al 13 vemos que también dice a sus discípulos que no se provean de muchas cosas porque aquellos que escucharon su mensaje serían los que tendrían que proveerles. El obrero es digno de su alimento, dice el versículo 10, y ese es un principio que vemos en toda la Escritura, que aquellos que predican la palabra deben ser sostenidos en sus necesidades mientras desarrollan ese ministerio. Y por la gloria suprema de este mensaje, aquellos que lo rechazaran serían dignos de un castigo mayor al de Sodoma y Gomorra, ya que en esas ciudades no tuvieron la predicación ni las señales que estas aldeas y pueblos y ciudades israelitas estaban recibiendo, y ante todo porque implicaba rechazar al Mesías prometido y a la buena noticia del reino que vino con él. Entonces, estos que rechazaron el evangelio predicado tenían mucha más luz que Sodoma y Gomorra, y aún así lo despreciarían, por lo que serían dignos de un juicio mayor. En los versículos 16 al 24 les advierte a sus discípulos que vendrían persecuciones, que van a ir como ovejas en medio de lobos, por lo que debían ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A veces se piensa de la serpiente como necesariamente mala, pero el Señor ocupa la figura de este animal para referirle a sus discípulos que debían evitar con astucia conflictos innecesarios, persecuciones que se podían eludir, pero cuando éstas llegaran debían ser sencillos, simples y veraces como palomas. Esto porque la fe en Cristo y la predicación de su mensaje están ligadas a la persecución. Los discípulos no debían pensar que ahora tenían la vida asegurada por ser seguidores del Rey, sino que, por el contrario, iban a enfrentar persecución de parte de todos, incluso gobernantes y reyes, pero el Espíritu iba a estar con ellos en esos momentos. Hay otro versículo que se ha malinterpretado mucho, que algunos incluso ocupan para el púlpito diciendo no nos preocupemos de qué vamos a hablar porque el Espíritu hablará por nosotros. Pero esto es algo que el Señor le está diciendo específicamente a los 12 y por extensión también a los discípulos que se encontraban en ese momento y que lo estaban siguiendo. Recordemos que esto es parte de la misión que les entregó a ellos, por lo que no se puede ocupar como excusa para no preparar, por ejemplo, un sermón o un estudio de la palabra, ni para dejar de estudiar la Escritura. Aunque está hablando de manera especial a los 12, por supuesto que también hay aspectos que se aplican a todos los discípulos de Cristo, especialmente la persecución y la oposición que recibirán de parte del mundo. De manera que dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el versículo 23 encontramos otro pasaje difícil, que es cuando dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Pese a que es complejo, se han dado algunas interpretaciones, pero es bueno ver que cuando el Señor da una profecía, generalmente hay un cumplimiento inmediato y uno que se dilata en el tiempo, y esto es lo que se llama la perspectiva profética, es decir, que hay un cumplimiento por los mismos días en que se ha hablado estas cosas y también uno que se pospone para el fin de los tiempos. El Señor visitó con juicio a Israel en el año 70, y los discípulos habían predicado la palabra por toda la región, pero fueron rechazados, por lo que llegó un juicio a la nación de Israel, pero ante todo fue por su rechazo al Mesías. Pero también se refiere al juicio final, donde se seguirá predicando el Evangelio y donde continuarán existiendo también los judíos y se les va a seguir predicando el Evangelio en medio de rechazo y persecución. En los versículos 24 y 25, por último, vemos que el discípulo no es mayor que su Señor. Y esto nos dice, por una parte, que el Señor debe ser nuestro ejemplo perfecto, pero también nos anticipa que si al Señor lo rechazaron y lo despreciaron, también lo harán con quienes somos sus discípulos.